Bueno, bienvenidos a la última clase del curso. Saben que este ha sido un curso igual que todos los que venimos haciendo en la Facultad Libre, que es un curso que se puede hacer entero o se puede hacer por clase, más allá de cómo uno se inscriba y esas cuestiones. El hacerlo entero le da como, o sea, sirve como una especie de curso de iniciación a la filosofía, de introducción, ¿sí? Si el año pasado trabajamos pensadores y se armó como una especie de diccionario de los principales pensadores de la filosofía, este año decidimos ir por temas y me parece que, así como navegando tema por tema, pudimos ir como encontrando desde la filosofía una lectura diferente, que es la propia de la filosofía, a temáticas que no necesariamente son filosóficas, ¿no? Como la clase pasada con la cuestión del tiempo y hoy, por ejemplo, con la cuestión del poder. Me acuerdo de la clase de comunidad, la misma clase sobre la muerte. Son temas que la filosofía, bueno, el amor, ni hablar, vamos a volver sobre el amor un poquito hoy también. Digamos, son temas, gracias, que digamos, se los pueden abordar interdisciplinariamente, desde perspectivas muy distintas, pero lo interesante es que puede proponer la filosofía como algo distintivo y que ustedes, los que estuvieron las 8 clases, hagan ahí como una hilación. Encontrarán que hay, digamos, como un formato bastante similar en la forma en que abordamos los temas. Habría que ver después de 8 clases con qué nos quedamos sobre, digamos, el lugar de enunciación de la filosofía. Digo, si alguno se enganchó con eso y se da cuenta o entendió, por decirlo así, de qué manera la filosofía aborda las temáticas, ya no importa cuál sea la temática, porque mañana pueden abordar solos cualquier otra cuestión, pero ya van a estar como acostumbrados a encarar las cuestiones desde el lenguaje filosófico. Hay una palabra muy de moda ahora en filosofía que es desde el dispositivo, se usa mucho, filosófico. Dispositivo tiene la raíz de disponer. Disponer es ordenar de algún modo. Con lo malo y lo bueno vamos a ver hoy algo también que tiene el orden en este sentido. Pero el dispositivo filosófico significa que hay una particularidad en la forma en que la filosofía encara los temas. Todo esto, además, digamos, sin meternos, que es todo otro quilombo, en, digamos, que no hay una única manera de hacer filosofía. Entonces, que no solo ustedes han tenido la posibilidad de reconocer el dispositivo filosófico, sino además lo reconocen desde una perspectiva, porque yo tomo partido. Digo, no soy tomista, por ejemplo. No soy aristotélico. No soy un montón de cosas. No sé muy bien qué soy, pero sé bastante qué no soy, ¿no? Como muchos. Y entonces, digamos, uno toma partido por cierto tipo de forma de hacer filosofía. A mí me gusta más una filosofía de la deconstrucción, una filosofía que reconoce como tarea fundamental no acceder a la verdad, sino cuestionar a todos aquellos que creen hablar en nombre de la misma, ¿no? Entonces, hacer filosofía para mí siempre es un acto de deconstrucción infinita, porque no es que lo hacemos desde un lugar al que le creemos cierta certeza, cierta seguridad, cierta verdad. Los que no creemos en la verdad, digo, lo que nos inspira en todo caso es pelearnos contra todos aquellos discursos que hablan en su nombre. Y por eso no hay lugar, digamos, para mí, desde el cual no hay mejor lugar para tratar la cuestión de la verdad que la cuestión del poder, ¿no? Digo, esta última clase que parecería tener que ver con un tema que no es propio directamente de la filosofía, sino más bien de otras disciplinas, más ligadas a las ciencias sociales en principio. Sin embargo, va a reconocer en la filosofía también
por lo menos en la filosofía que nos gusta hacer a nosotros o desde la que encaramos nosotros los temas, va a reconocer un lugar de partida. Porque el tipo de filosofía que hemos hecho en este curso y que seguimos haciendo, básicamente supone una especie de, y entra el tercer concepto acá, de politización general de la existencia, una ontología política, llámenlo como quieran. Esto es entender que el poder no es algo de lo que disponemos o indisponemos, de nuevo la raíz de dispositivo, ¿sí? Sino que el poder está en todo. Entonces, como vamos a ir, y hoy nos vamos a meter de lleno con esto, como vamos a ir y hemos ido en todas estas clases poniendo en evidencia que todo en el fondo remite, Nietzsche diría, una voluntad de poder. Foucault, un autor que vamos a trabajar mucho hoy, habla de las relaciones de poder que están presentes en todo lo que hacemos. Entonces, necesariamente, hacer filosofía supone un hecho político. Pero político no en la definición clásica, la de Aristóteles, sino político, si quieren, por fuera del paradigma de la política tradicional. Simplemente acá lo político remite a que si suponemos que el poder no es que está presente de un modo particular, no es que somos seres humanos que podemos disponer o no del poder, sino que vamos a decir algo mucho peor hoy. Vamos a decir que lo que nosotros creemos que es un ser humano ya supone previamente el ejercicio de un tipo de poder. O sea, somos constituidos por el poder. Entonces, si partimos de eso, ¿sí? Primera conclusión, no es que podemos decidir estar exentos de poder, estar por fuera del poder. Como quien dice, doy una comparación medio burda, pero como quien dice, vivimos un mundo mediatizado. Ahora, yo dispongo que en mi casa no se vea la televisión y apago la tele y creo que entonces la agenda mediática no penetra en mi hogar. Nada, es un acto así como de salvataje personal cuasi religioso, diría, ¿no? Uno puede vivir tranquilo consigo mismo, que me parece que es lo que buscamos permanentemente, pero la agenda penetra igual. Prendamos o no prendamos la televisión. Acá es peor, porque cuando decidimos tomar una postura apolítica y entender que el poder o creer que el poder no tiene que ver con lo que hacemos, como quien dice, yo soy docente y en mi aula no entra la política, lo que nosotros vamos hoy a trabajar, ustedes pueden estar de acuerdo o no, es que ya desde el vamos en esa disposición, que rompe bolas que estoy con disp, ¿no? Pero ya la enganché, pero en esa disposición particular que es el aula, en esa institución especial que es la escuela, en esa filosofía propia de la formación que es la educación, ya hay poder. Aunque vos digas, el poder o la política no entra en el aula. El aula ya es un dispositivo de poder. Y si vos además pensás y decidís que la política no entre en el aula, estás ejerciendo un determinado tipo de poder, y déjenme que diga algo peor, mucho más eficiente y más potente de lo que uno supone. Porque una máxima que va a atravesar toda nuestra clase dice que el poder más eficiente es el que no se ve, el que se ha instalado de un modo tal que se presenta invisible, se presenta en ausencia, se presenta naturalizándose. O, otra palabra para la clase de hoy, se presenta normalizándose, volviéndose algo normal, propio de las estructuras en las que creemos que habitamos y podemos entrar y salir cuando queremos.
Si algo ha hecho famoso, por ahí el adjetivo es medio trucho, pero si algo ha generado una diferencia en el planteo que hace Foucault sobre el poder, Michel Foucault, el pensador del poder del siglo XX. Si algo ha marcado una diferencia en el planteo que hace Foucault, tiene que ver con esto que empieza a sobrevolar en todo lo que decimos. Que lo resumo y todo bien si no se entiende, porque prometo que se va a entender de acá hasta el final de la clase, porque vamos a volver todo el tiempo sobre esto, que es cuestionar la idea de que hay un ser humano cerrado, sustancialmente definitivo, con una naturaleza propia, un ser humano, ¿sí?, que dispone o no, ejerce o no el poder, siendo el poder algo exterior a uno, o sea, al sujeto, o sea, a la subjetividad, todos sinónimos. Si algo demostró Foucault, es que no hay una subjetividad previa que después sale a la realidad y dice, ay, quiero amar, quiero ejercer mi libertad, quiero votar, quiero consumir, quiero ejercer poder. Así dicho, todos estos verbos suponen un sustantivo previo, el ser humano, definible en un diccionario, neutralmente definible en un diccionario, que es un pedazo de carne con sangre, huesos, músculos, una especie de mente, conciencia, alma, llámenla como quieran, que después decide, porque tiene algo llamado la voluntad, que no sabemos qué carajo es, pero que desde esa voluntad decide salir y ejercer estos verbos: comer, ser libre, ¿sí?, ser poderoso, ser diferentes cosas. Como que hay un ser que después, ¿sí?, se mune o no de acciones. Bueno, Foucault dice, no, es al revés. Es esa idea de un sujeto previo con una naturaleza cerrada que después suponemos que sale a realizar estas acciones, el que es constituido por el poder. Y es muy interesante porque si muchos de ustedes conocen, así como de antemano, o les suena la famosa teoría marxista de la enajenación o de la alienación, la famosa idea de un sujeto alienado, el poder para Marx está muy presente en la alienación que padece el sujeto. La idea de alienación supone la idea de represión en algún punto. No es lo mismo, pero son ideas parecidas. Porque ¿qué supone? Supone que hay un ser humano reconocible como tal, que es reprimido o engañado o enajenado de su verdadera naturaleza o esencia. Yo nací para ser libre, pero viene el poder y me caga. Viene la escuela y me serializa. Viene la familia y me reprime. Viene Dios y me caga la vida. A un ser humano que se reconoce con voluntad, con pensamiento, etcétera, etcétera. Como, de nuevo, repito, como algo previamente definible y entendible. Bueno, no. Es al revés, otra vez. Ese ser humano, en realidad, cuando cree que está siendo libre, Marx diría, el tipo de libertad que vivimos como seres humanos es una libertad enajenada, porque es un tipo de libertad que no es la libertad real, pero es una libertad que nos han hecho creer que es la libertad que nos merecemos. Foucault dice, es peor. La enajenación, o la teoría de la alienación, explica la forma en que actúa el poder de modo incompleto.
porque sigue suponiendo la teoría marxista de la alienación la existencia de una zona auténtica de la existencia, verdadera de la existencia. Es más, supone el marxismo que con la revolución el hombre se reconcilia con su ser genérico, con su ser auténtico. Foucault en ese sentido, si me siguen, es más nietzscheano que marxista. ¿Por qué es nietzscheano? Y Nietzsche es un poco el antecedente de toda esta teoría Foucaultiana del poder, porque no hay una zona auténtica que es engañada. Cuando Nietzsche dice no hay hechos, solo interpretaciones, no está diciendo que hay hechos o que hay una zona verdadera que después es interpretada de distintos modos. Nos está proponiendo una lectura mucho más anárquica. En griego, an-argé, sin principio, sin fondo. Porque si no hay fondo, no hay una zona auténtica enajenada. Es mucho más tranquilizante en algún punto de la teoría marxista, porque aunque la revolución nunca llegue, por lo menos estructura y ordena nuestra realidad social de un modo tranquilizante en el sentido de que pone cada cosa en su lugar. Está claro dónde está el poder, está claro cómo nos enajena, está claro quién es el sujeto de la revolución y está claras cuáles son las condiciones para hacerla. Lo que no está claro es cuándo y cómo hacerla o, digamos, las consecuencias que esto tiene. Estamos viviendo, digamos, días posteriores a la muerte de Fidel Castro, por ejemplo, donde ha vuelto con todo el debate acerca de la revolución. Pero Foucault en este sentido es mucho más anárquico porque lo que él plantea, ¿sí?, es que en realidad, para decirlo nietzscheanamente, todo tipo de desenajenación nos arroja a nuevas enajenaciones. Salís de un dispositivo para entrar a otro. Y salís de otro dispositivo para entrar a otro. Y salís del otro para entrar a otro. Y así. Hay estructuras previas que disponen de nosotros. Pero no hay nada que pueda exceder la estructura. Entonces todo es poder, evidentemente. Y la libertad, si quieren, tiene más que ver con ese permanente salirse de distintas estructuras. Casi les diría metafóricamente que los pocos momentos de libertad positiva, por llamarlo de algún modo, tienen que ver con ese respiro que uno hace cuando sale de una estructura antes de caer en otra, ¿no? Como cuando uno sale de una estructura y está por caer en otra, y cuando es un segundo por ahí. Es un instante en el que uno se da cuenta que se sacó una máscara, pero está cayendo en otra, para volver a desenmascararse y para volver a caer en otra. Y es ese segundo de tránsito donde uno dice, ah, es todo más, ya está. Porque la máscara te metió adentro. ¿Sí? Hemos visto en alguna clase el concepto de entre. O sea, vivimos entre dispositivos, vivimos entre máscaras, vivimos entre apariencias que nos van constituyendo. Si hay algún lugar de libertad, es ese entre que no es un lugar. Entonces se vive una experiencia efímera de la libertad desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, la libertad es pelearse contra los dispositivos. Lo que pasa es que es una pelea inacabable. Este es el marco desde el cual vamos a analizar la cuestión del poder, tratando de corrernos de los paradigmas tradicionales. Vuelvo a repetir algo. Es mucho más fácil toda teoría del poder que circunscribe al poder con nombre y apellido, lo localiza, lo ubica,
y hasta genera las condiciones de subversión contra ese poder, sean practicables o no. Si está claro dónde está el poder, está claro cómo pelearse contra él. A veces uno tiene la sensación de que nos resulta muy cómodo configurar poderes con nombre y apellido para uno permanecer cómodo y tranquilo en su lugar de sometido. Diciendo, bueno, mirá lo poderoso que es, o sea, es imposible ganarle. Tiene algo de la estrategia religiosa que Marx, de manera brillante, analiza cuando compara la religión con el opio, ¿no? En alguna clase lo tratamos, porque Marx dice, el opio claramente ejerce una función dormitiva, enajenante, nos adormece, no nos deja realmente percibir con lucidez la situación en la que estamos como seres dominados. Pero dice Marx, al mismo tiempo, dos cosas. El opio está bueno. Y cuando uno se adormece por la función, digamos, del opio, al mismo tiempo esa esa somnolencia es una somnolencia gozosa. Tiene algo interesante el estado alterado que provoca el opio en ese adormecimiento del que soy consciente que estoy de algún modo cayendo, pero no la estoy pasando mal al mismo tiempo. Hasta les diría mesiánicamente, no me acuerdo si contesto, seguro que sí, pero digamos, Blanchot recuerda siempre una escena talmúdica de la llegada del Mesías. El Mesías siempre está en estado de promesa. Homologuemos Mesías con revolución. Eso les propongo. Homologuemos Mesías con revolución. Digamos, con la promesa de la revolución. Parece que el Mesías finalmente, cuenta Gershom Scholem, leyendo a la sabiduría talmúdica, llega el Mesías a Jerusalén y un tipo que estaba ahí lo ve, lo encuentra. Y lo ve y le dice, ¡uy, el Mesías! ¿No? Años, generaciones esperando que llegue. Y finalmente llegó. El tipo se lo encuentra y dice, ¡uy, el Mesías! Y le pregunta, ¿cuándo vas a venir? Porque era imposible que él asumiera que el Mesías estaba ahí, porque ¿saben qué? El día que el Mesías llegue hay que hacer la revolución de verdad. Y a veces es mucho más tranquilizador el orden que genera o que compone los lugares que cada uno ocupa. Y ese es el gran, para mí, triunfo del poder, ¿no? El poder triunfa, el poder que sea, triunfa cuando normaliza una situación, incluso la situación del que se cree que está ejerciendo una resistencia, y como resistente no hace otra cosa que confirmar un estado de cosas donde el poder siempre sigue siendo el poder y uno se vanagloria de su acción contestataria, pero que nunca termina realmente de resquebrajar la situación en la que vivimos, porque el resquebrajamiento, digamos, implica una revolución de fondo, de la cual uno ya deja de ser aquel que está todo el tiempo en ese lugar de la resistencia, ¿no? Digo, lo sabemos en la Argentina y lo sabemos en la historia occidental de los últimos siglos, lo que implica para
las izquierdas, para las posiciones contestatarias o para las posiciones revolucionarias, tener que gobernar, ¿no? Con lo que implica esa tensión, donde a veces uno tiene la sensación que resulta mucho más fácil quedarse en el lugar de la contestación. Pero, cierro esta introducción con esto, pero está claro que cuando uno visualiza el poder, entonces se vuelve más fácil disponer a cada uno en el lugar que le corresponde. Y eso es tranquilizante. Y digo, el poder ganó. Por eso lo que propone Foucault es mucho más revolucionario. Foucault lo que muestra, siguiendo a Nietzsche, al sostener que todo es poder, es asumir además que uno que puede todo el tiempo narrarse a sí mismo como un gran revolucionario que está en contra del poder de turno, ejerce todo el tiempo el poder para con uno mismo, para con los suyos, para con cada una de las acciones que uno realiza. Si pensamos al poder diseminándose por todo lo que hacemos, cambia un poco la perspectiva. Y si lo pensamos en términos soberanos, en términos centralizados, como un poder que empieza a reificarse y a no estar ya tan claro dónde está ubicado, porque las transformaciones materiales, objetivas del mundo en el que vivimos, un mundo capitalista, avanzado, global, postindustrial, muestra estructuras completamente novedosas que no permiten identificar dónde está el poder. Entonces se vuelve más difícil saber contra quién estamos peleando. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Contra quién? ¿Contra un partido político? ¿Contra un grupo de empresarios? ¿Contra los militares? Parece que ya no, ¿no? En una época era más claro. ¿Contra quién estamos peleando? ¿Quién es el poder, no? ¿Cuánto se discutió en el gobierno anterior el lugar del poder, ¿no? Digo, todo el gobierno kirchnerista, todo el tiempo a lo largo de sus 3 mandatos, ¿sí?, nominalmente sostenía que ellos no eran el poder, ¿no? Que siendo gobierno, sin embargo, no eran el poder. Fascinante polémica, fascinante discusión para entender dónde está el poder. ¿Coinciden o no coinciden? Hoy coinciden y antes no. ¿Cuál es la diferencia? Lo peor es que a veces son respuestas que no tienen, no es que uno puede alcanzar, porque no se trata, no es una novela policial de ver quién es el poder, sino que la respuesta que yo anticiparía y que es más angustiante es que es muy difícil contestar quién es el poder porque la entidad misma del poder en nuestros tiempos es mucho más fragmentada, es mucho más diversificada, está mucho más normalizada. Y digo lo peor, el poder está en todos y está en todas las relaciones que ejercemos entre nosotros. Entonces, visto desde esa perspectiva, no se trata de cambiar de un gobierno a otro, ni se trata de tirar abajo a alguien o que suba a otro. Porque el poder, en términos de su ejercicio cotidiano, va a seguir ejerciéndose. Por eso me encantan a mí, en tanto leo al poder desde esta lectura nietzscheano-Foucaultiana, me encantan todas aquellas expresiones de lo político, no de la política como instituciones de la política, sino de lo político, que salen a romper ahí. Como por ejemplo, está sucediendo en estos últimos, histórico, lo que está sucediendo en estos últimos meses, años en Argentina, con la filosofía de género, la lucha de género. La palabra feminismo ya queda chica, ¿no?, para hablar de toda esta andanada de reconfiguración emancipatoria que ha provocado la identidad de género en general, mostrando
ejercicios de poder que no pueden ser leídos desde las estructuras políticas tradicionales. Entonces marcan o muestran que hay otra cosa. Que claramente empiezan con un abuso, un asesinato, un femicidio, violencia de género, pero nos están de algún modo evidenciando cómo se ejerce poder en un programa de televisión, en una publicidad, en un maestro que decide darle cierta responsabilidad a su alumno varón y otra a su alumna mujer, en un padre de familia que le dice a su hija levanta la mesa y no a su hijo. Digo, se empieza a evidenciar ese poder cotidiano, que es ese micropoder que me parece que es el que estamos buscando entender para entendernos a nosotros mismos. La palabra poder, palabra rara, la asociamos obviamente, digamos, con la violencia, la asociamos con la fuerza. El poder básicamente tiene que ver con la fuerza. Pero nos olvidamos, no es que nos olvidamos, soslayamos una digamos, característica definitoria primordial que tiene la palabra poder, que es que búsquenla en el diccionario. Antes que un sustantivo, el poder es un verbo, poder. ¿Qué podemos y qué no podemos? Yo puedo, tú puedes, él puede, ella puede. Cuando hablamos de poder, es de esos verbos que la filosofía suele trabajar y que son extraños o raros porque son ese tipo de verbos que uno en general no le dirige la pregunta porque nos resulta como complicado tratar de entender qué significa, ¿no? Tipo el verbo hacer, el verbo ser, el verbo haber, el verbo poder. El verbo haber es el peor, igual, ¿no? Hay, ¿qué significa que algo haya? ¿No? Cuando uno se pone... Hacer también es un verbo jodido, porque uno entiende trabajar, accionar, ahora hacer, yo hago, ¿no? Yo ahora estoy dando una clase, estoy haciendo, obviamente. Estoy pensando, estoy haciendo. ¿Qué es hacer? ¿Se puede no hacer? Sí, mira, no hago nada. No hago nada. O sea, hago nada. Dejo de hacer, pero hago dejar de hacer. Qué rompebola. Pero hacer, haber, poder, puedo. ¿Qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo? ¿Lo podemos todo? No. Sí, dijo alguien. Es el calor. Nos coloca, ¿cómo sí? ¿Qué? ¿Qué dice Arjona? ¿Cómo dice? ¿Que lo podemos todo? ¿No? Creí que había una canción que remitía. ¿Lo podemos todo? No. Evidentemente no. ¿Por qué no? Primero por la evidencia explícita, digamos, de nuestras limitaciones. O sea, no lo podemos todo. Vamos a tratar de entender qué significa el verbo poder, pero lo primero que tenemos que entender es que el poder viene siempre con una imposibilidad. Y ahí asociamos la palabra poder a la palabra potencia, potencialidad, posibilidad. Lo que podemos puede ser asociado al horizonte de posibilidades que tenemos a disposición. O sea, poder es sinónimo de posibilidad, es sinónimo de potencialidad, potencia, power, ¿no? Que tiene todos estos significados. Poder, potencia. La posibilidad implica justamente poder entendernos a los seres humanos como arrojados a un mundo de posibilidades.
El tema es cuántas posibilidades tenemos y si esas posibilidades tienen o no tienen límite. O sea, ¿qué significa que somos posibilidad? Estoy citando a un autor que se llama Heidegger. Heidegger lo que dice en algo muy parecido a lo que veníamos sosteniendo antes, en relación a Foucault y a ese ser previo, ¿sí? Que la tradición ha querido estructurar, Heidegger dice que a diferencia de cualquier otra entidad, incluso, dice Heidegger, que es muy cuestionado, de los animales, de otros seres vivos, el ser humano no es en términos de ser. Digo, una piedra es y punto. Una planta es, desarrolla de modo reflejo sus condiciones biológicas. El ser humano es y no puede ser y punto. Tenemos un mandato o una tragedia, que somos y tenemos que hacer algo con eso. Como que no podemos permanecer siendo. Estaría buenísimo, ¿no? Tipo, nacer y ¿qué haces? Nada. Es como, estaría buenísimo, lo digo hoy, después de, y lo diríamos todos, irónicamente, después de haber hecho un montón de cosas al pedo, básicamente, o frustradas, o no importa, o con esfuerzo. Pero, digo, la idea es que el ser humano, a diferencia de cualquier otra entidad, realiza su existencia. Esto es lo que dice Heidegger, para marcar una diferencia a la hora de pensar al ser humano, ¿no? Existir, si quieren, llámenlo así. Heidegger utiliza el término Dasein, que es un término alemán que significa eso, existencia. Digamos, el ser humano no solo es, sino que está abierto a múltiples posibilidades que tiene que realizar. Esas posibilidades varias son las posibilidades que se nos abren para nuestro poder ser. O sea, ¿qué podemos? Podemos muchas cosas, muchísimas cosas, no infinitas. Ese es el límite. Como siempre que hacemos, estamos más pendientes de lo que no podemos que de lo que podemos. Porque podemos infinidad de cosas, pero no todas. Pero el ser humano, un viejo bicho quejoso, y aparte con esa estructura tan interesante de la falencia, que es que poneme un límite y solo pienso en transgredirlo, hace justamente de ese poder un problema. Problema que vamos a ver en 2 minutos en su primer narrativa famosa, que es la de la Biblia. Pero digo, ese poder ser nos muestra con un abanico abierto de posibilidades para desarrollar. Tenemos que elegir entre esas posibilidades. Siempre elegimos mal, ¿no? Siempre elegimos mal, ya lo expliqué en alguna clase, no porque elijamos mal, sino porque son tantas las posibilidades que no elegimos, que elegir es una cagada, en realidad. No es que elegimos mal porque la que elijamos sea la peor opción, sino que el hecho mismo de la elección es la peor opción, porque siempre son muchas más las posibilidades que no elegí que las que sí elegí. Punto, podemos terminar acá y tomar un vino, porque no hay salida a eso, ¿no? Kierkegaard dice, por eso la angustia. La angustia es esa conciencia de que somos posibilidad abierta y coacción a una elección que siempre es frustrante. Lo interesante en este sentido es que ese límite que se le coloca a nuestra posibilidad es un límite, por un lado, como acabo de explicar, en función de lo que podemos finalmente realizar o no, el tiempo que tenemos de vida, si quieren, ¿no? Piensen al revés, si viviéramos un promedio de 500 años y no 100. Nadie vive 100, ¿no? Pero bueno, no importa. 500 años. Les hago una pregunta
seria. ¿Estarían los 500 años casados con la misma persona? No. Bien. Nadie contestó. No sé si se quedaron pensando o básicamente tienen calor. ¿Sí o no? Promiscuos. En realidad en proporción es lo mismo, porque te habituás a los 500 años, pero bueno, no importa. Va la segunda. Esta es re difícil. ¿Cambiarían de club de fútbol? ¿500 años perdiendo? ¿Cuántas veces creen que su equipo va a salir campeón en 500 años? Cambian. Tienen 500... elegiría 5 equipos. 1 por siglo, ¿no? Evidentemente, el chiste de esto es que estamos condicionados por la capacidad que tenemos de elegir en un contexto dado y estamos condicionados por otro límite furibundo. ¿Que cuál es? ¿Cuál es el límite número 1 que tiene el ser humano? Morir. Por eso, fíjense que la figura que el ser humano ha inventado para sosegar, para bancarse los límites que tiene su poder, o sea, sus posibilidades, es la figura de la omnipotencia, o sea, todopoderoso. Fíjate que el Dios que inventamos, lo primero que le dimos es la posibilidad de todas las posibilidades posibles. O sea, Dios es omniposibilidad. Como es aquel que conjura la totalidad de las posibilidades, no es posible, ¿no? Porque al ser todas las posibilidades juntas, ya no son posibilidades, porque las son todas. El hecho de que algo sea posibilidad es que algo puede ser, pero puede no ser. Dios no puede no ser. Por eso es una totalidad, por eso es omnipotente. Y esa es la figura que inventamos y que la inventamos para nosotros. Digo, en este caso, desde esta lectura, Dios claramente es una expresión invertida de la limitación del ser humano. O sea, esta metáfora de Dios tiene todos los elementos propios de nuestra imposibilidad. Nos morimos, Él no se muere. Nos cagamos de hambre, Él está siempre saciado. Nos mandamos cagadas, Él es soberanamente bueno. O sea, está constituido a partir de la exacerbación de aquellas cualidades que el ser humano no puede resolver. En la Biblia aparece uno de los relatos más famosos sobre el poder, que en general no lo leemos como un relato sobre el poder. ¿Por qué? Porque el cura, el rabino, los amichis, en general apolitizan el texto bíblico, obviamente, ¿no? Vamos a ver muchas formas de apolitización en la clase de hoy. Y lo presentan de otro modo. Estoy hablando del momento disruptivo más importante de la historia, del relato bíblico, por lo tanto, de nuestra cultura, que es el pecado original. Para el que no conoce la historia, Dios crea al ser humano y lo coloca en el paraíso. El paraíso es un lugar proto-omnipotente. Tipo, en el paraíso tenías todo, otra vez la palabra, no se enojen, todo a tu disposición. Ahí estaban Adán y Eva, el ser humano en su dualidad sexual, en principio, binaria, ¿no? Digamos, y estaban los dos y andaban desnudos, ¿se acuerdan? Que en realidad más que desnudos es que se supone que eran como almas, no es que estaban desnudos, sino que no tenían cuerpo. Y básicamente no hacían nada, esto es, eran felices, porque tenían hambre y comían, digamos, no necesitaban, pero nada, que es como, digamos, la lectura de lo ilimitado.
Es un lugar raro, porque no eran Dios, pero el paraíso no era la tierra todavía. Entonces era un lugar medio angelical. El ángel es una figura muy interesante, ¿no? Siempre los intermediarios en las mitologías me parecen las figuras más interesantes porque no las podemos terminar como de hacer encajar. Tienen todas las características propias de lo sobrenatural, pero tienen alguna que otra cagada propia de lo mundano, de lo terrenal, como ese ángel en las alas del deseo que se enamora y comete el suicidio increíble de dejar la inmortalidad por una trapecista. Y todos lloramos y decimos qué groso, pero yo creo que voy a recordar esa película 2 minutos antes de morirme, diciendo quiero ser inmortal, quiero ser ángel, dejo el amor, la trapecista, todo si me dan la inmortalidad. Y aparte genera esta sensación de que el ángel dejó lo que nadie dejaría, ¿no? Son figuras raras. De hecho, Adán y Eva en el paraíso hay muy poco relato y todo lo que se dice es una locura. O sea, porque hay poco contado sobre cómo era la vida ahí. Vieron que los animales iban, tipo la serpiente tenía patas. Y aparte, si la serpiente logra tentar a Eva, era como un mundo raro. Y entonces, en ese mundo donde diferente o extraño al nuestro, se produce la primera situación ante la serpiente de una fuerte presencia del poder, que es que viene Dios y pone un límite. ¿Cuál es el límite? Le dice a Adán y Eva, che, todo para ustedes. Y se manda la típica, que es, ahora, ¿hay una sola cosa? A mí me decís eso, no, yo siempre fui muy como enojado con Adán y Eva porque siempre pensé que toda la mierda que padezco en este mundo es culpa de ellos. Y sí, somos herederos directos de ese relato. No importa si existió o no, ya saben que acá no hablamos de la verdad, hablamos de relatos. Entonces, digamos, pero después me fui como reconciliando con ellos porque la verdad, tenés todo a tu disposición y vienen y te dicen, hay una única cosa. O sea, a mí me dicen, toma Darío, te regalamos, podés habitar, no sé, esta mansión. Imagínense en esta situación. Tiene 30 habitaciones. Ahora, en el altillo hay una puerta cerrada. Esa puerta no la puedes abrir. Yo no hago otra cosa que estar pendiente de esa puerta. Hasta que la voy a abrir, obvio que en algún momento la voy a abrir, después de toda una ritualidad de estar meses sentado al lado de la puerta, escuchando, viendo qué hay. O sea, te condiciona. No me digas, digamos, lástima que el que escribió la Biblia no dejó testimonio, pero no me digas que este relato no busca exactamente lo contrario de lo que supone que está buscando. Lo que está diciendo es, che, coman del árbol. Porque dice, para el que no sabe, una sola cosa no pueden hacer. Comer del árbol, comer el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Que lo del bien y del mal ya se vuelve secundario, porque lo que de algún modo Dios le dice al ser humano es que no lo puede saber todo. Ya que no pueda comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, puede ser interpretado como que Adán y Eva no sabían lo que era el bien y el mal, por lo tanto, no son culpables de haber extraído, miren qué vuelta, extraído la manzana, porque si transgredieron la orden de Dios, no hicieron algo malo porque todavía no sabían que era el mal. Grosso. Lo salvamos. Lecturas que se pueden hacer. Evidentemente, no estaba en juego ahí una cuestión de curiosidad intelectual. No es que Eva va y come la manzana porque quería saber. Lo que está en juego en ese relato es una cuestión de poder, no de saber. O revincula la relación entre el saber y el poder. No es casual que no le hayan permitido comer del árbol del conocimiento.
porque el gran límite de Adán y Eva, como criaturas, seres creados, es su limitación en tanto seres finitos. Si algo no tenían Adán y Eva, era la inmortalidad, su gran límite.